Ok. Bueno, buenos días. ¿Vos puedes apagar la luz, por favor? Gracias. El día de hoy vamos a ver el tema de picadura y mordedura de animales ponzoñosos. ¿Se apaga el micrófono? Ah. Vamos a comenzar viendo picadura por serpientes, por himenópteros, arañas y alacranes. Como generalidades, hay que, para comenzar este tema, saber diferenciar entre una picadura y una mordedura. La OMS define la picadura como la introducción en la piel de un apéndice de un animal, generalmente localizado en la parte distal de su abdomen, cuyo fin fundamentalmente es defensivo. Y la mordedura la define como una lesión cutánea que es originada en apéndices localizados en zona cefálica y que normalmente son utilizados con fines de agresión. En la población general, 56.6 al 61% ha sufrido al menos una vez en su vida una picadura, y la importancia no solamente es por su toxicidad, sino porque muchas veces son vectores de algunas patologías, como por ejemplo la picadura por garrapatas, pero que no vamos a ver porque no es de las más relevantes. Los objetivos, pues, va a ser reforzar el conocimiento adquirido de las patologías, identificar los signos y síntomas patognomónicos, lograr un buen interrogatorio para llegar al diagnóstico oportuno y correcto y fomentar la prevención. En cuanto a las serpientes, ¿sí se ve bien en Zoom? Ah. Bueno, la OMS en una declaración del 2008 reportó que 421,000 a 1,800,000 envenenamientos son por año y 20,000 a 94,000 muertes al año mundialmente. En América Latina y en el Caribe, 80,000 personas, de 80,000 a 129,000 picaduras, y el número de muertes de 560 a 2,298 en estas regiones. Y en México aproximadamente se reportan 300,000 casos por año entre la picadura y mordeduras, sin especificar de algún animal en específico. Comenzando por las serpientes, se van a dividir en dos familias. La primera es la de la Elapidae. Estos van a tener dientes acanalados, rectos, y son escasamente móviles. En América Latina son terrestres, hay corales y serpientes marinas que se identifican por tener característicamente estas líneas, que es una negra, una amarilla y una roja. Y está la familia Viperidae, que tiene a diferencia de la otra, va a tener dientes más grandes, tubulares, y su dentadura es móvil, por lo que pueden cambiar de posición su dentadura y no siempre es más difícil identificar una mordida de estas. Y bueno, dentro de lo relevante, estas son las 4 especies más venenosas. Y hay una tabla que me pareció interesante, que por lo menos para cuando un paciente te describa, o sea, la picadura, más bien la mordedura de la serpiente, se van a dividir en venenosas y no venenosas, que las importantes van a ser las venenosas, que van a tener una cabeza triangular, comparada con la no venenosa, que su cabeza es más alargada. Van a ser pequeñas, la forma de la cola es corta y ancha, en cambio en la no venenosa es más larga y delgada. Su color generalmente es mate en la venenosa, y en la no venenosa son brillantes y sus escamas son lisas. Y la mordedura, en cuanto a las venenosas, van a producir un dolor agudo, y en las no venenosas el dolor es más moderado. Como generalidades, los componentes del veneno, las principales son las fosfolipasas A2, que van a tener un efecto catalítico que va a producir mionecrosis, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, hemólisis, y tienen un efecto anticoagulante que va a inhibir
la agregación plaquetaria. También es otra sustancia componente del veneno es la hemorragina, que esta va a producir una lesión en la pared del endotelio. Las neurotoxinas que van a afectar la unión neuromuscular, que lo que nos va a llevar a una de las características del cuadro grave, que van a producir parálisis flácida. Las miotoxinas que van a producir hemorragia o isquemia, lo que va a llevar a fibrosis y las nefrotoxinas que estas pues van a producir, nos van a llevar incluso hasta una falla renal. Como clínica, como puntos claves, debemos identificar que hay 4 estadios de las mordeduras y que la afección, tanto local como sistémica, siempre va a depender del tipo de serpiente que produzca la mordedura. El grado 1 no va a haber evidencia de ningún tipo de envenenamiento, solamente van a estar las marcas de los colmillos. Y pues no produce síntomas porque no se inoculó el veneno o se trata de una serpiente no venenosa. El grado 1 es un envenenamiento leve. Aquí va a haber solamente edema de loca moderado y algunas veces va a llegar a haber equimosis. En el grado 2 se considera un envenenamiento moderado. Aquí va a existir, además de la equimosis y el edema marcado, va a haber linfangitis, adenopatías, es muy doloroso la movilización. Y el grado 3, que es un envenenamiento grave, el edema sobrepasa la extremidad, no solamente ya es regional, el dolor es muy intenso y hay repercusiones sistémicas como necrosis. El tratamiento prehospitalario es muy importante, ya que muchas veces, por ejemplo, se usaba como aplicar torniquetes para el traslado, pero se ha demostrado que no tiene evidencia significativa. El primer paso es pues valorar el estado de conciencia, tranquilizar al paciente y como toda emergencia, mantener la vía aérea permeable y una ventilación correcta y lograr, o sea, si se puede, un acceso venoso permeable. El segundo paso es trasladar inmediatamente al paciente a un lugar de atención y en específico no beber bebidas fermentadas, alcohol ni estimulantes, ya que, o sea, muchas veces en el campo los pacientes pues tienen sus remedios o beben alcohol para que les deje de doler. Y lo importante, como ya les mencionaba, no aplicar un torniquete venoso ni linfático debido a que el veneno de la serpiente va a atacar el tejido y dejar sin irrigación, podría ocasionar una necrosis peor. Lo que sí se ha visto que tiene importancia es aplicar compresas frías y no calientes, ya que las calientes van a acelerar la dispersión del veneno. Y en cuanto al tratamiento hospitalario, pues se toman en cuenta, dependiendo los grados, van a ser los viales de administración. En el grado leve, en adultos se van a administrar 4 viales de inicio y en niños 4. En el grado 2, de 5 a 6. En el grado 3, de 6 a 8. Y cuando es muy severo, se llegan a aplicar hasta 25 viales de los viales. Y en cuanto al tratamiento anticoralino, la dosis inicial en el grado leve del primero va a ser de 2 y la de sostén 2 o más, o sea, lo dejan como a requerimiento dependiendo, tienes que evaluar a los 15 minutos la respuesta a los viales. El grado 2, dosis inicial 5 y dosis de sostén 5 o más, y en el grado 3, como inicial 8 y de sostén 8 más. Ese es yo creo que el problema siempre nosotros los alumnos, al tener 25 diarios disponibles al momento es medio complicado. Disculpita. Y bueno, el siguiente es los eminoptenos, de estos. De la serpiente. La tabla está bien, o sea, la que puse la segunda está bien padre porque
te dice como las características físicas de una serpiente. Bueno, estos se van a dividir en abejas, avispas y abejorros, que son los de importancia, ya que estos son los que tienen más bien toxinas. Bueno, como generalidades, son una mezcla de proteínas, polipéptidos y constituyen alifáticos. También está como de relevante la fosfolipasa A2, la hialuronidasa y la fosfatasa alcalina, ya que ya que estas tienen una capacidad antigénica y van a producir una desensibilización. Está también la apamina, que esta está generalmente en las avispas, ya que tienen un efecto neurotóxico. La melitina, que presenta una gran afinidad por las membranas celulares, y esto va a producir alteración en los fosfolípidos y en la lisis celular. Y está el péptido MCD, que va a favorecer a la degranulación mastocitaria y va a originar reacciones inflamatorias de origen no inmunológico. Y la importancia de ellas es que en las variaciones entre la composición de cada uno de los venenos son responsables de las diferentes reacciones tanto locales como de los grados de sensibilización de cada especie. Aquí tenemos, esta tabla está muy padre porque te menciona, o sea, en cuanto una abeja, una avispa y un abejorro, los grados de actividad que tienen en cuanto a las enzimas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, la abeja es menos agresiva pues que una avispa. Y el abejorro pues es el más agresivo, es incluso más agresivo que una avispa en cuanto a las enzimas que producen el daño y la sintomatología. En cuanto a la clínica, los tipos de reacciones se van a dividir en tres: locales, sistémicas e inmunológicas. Las, las primeras, que son las locales, son las más frecuentes y generalmente son por acción de la histamina, que producen vasodilatación y edema. Van a presentar un dolor intenso, una formación de una mácula o pápula de 2 centímetros, que generalmente van creciendo en horas. Las tipo 2, que son las sistémicas, estas son reacciones generalizadas no inmunológicas. Su liberación al torrente sanguíneo va a empezar a liberar aminas biogénicas como adrenalina, noradrenalina, serotonina y cantidades considerables de histamina, que aquí es donde radica la importancia de esto, o sea, de este cuadro clínico. Va a producir síntomas como cefalea, fiebre e incluso llegar a espasmos musculares y convulsiones. También vómito, diarrea, edema, urticaria generalizada, y si la reacción es muy intensa va a llegar a producir arritmias, hipotensión, fallo renal, choque y muerte. Y las tipo 3, que son las inmunológicas. De estas tres se van a dividir en otras tres. La tipo 1, que son las que se producen en los primeros 15 minutos después de la picadura. Y esta tiene o sea, llega a ser tan severa que incluso pueden llegar a fallecer en la primera hora, aunque no es tan frecuente que esto suceda, tiene una mortalidad solamente del 0.8%. Comienza con prurito ocular y palmoplantar, enrojecimiento y urticaria generalizada. Está la tipo 3, que estas reacciones van a estar mediadas por la formación de inmunocomplejos y va a ser por la interacción de inmunocomplejos y los componentes del veneno, que van a depositar inmunoglobulinas en los tejidos, y lo característico de estas es que no aparecen en las primeras horas, sino que llegan a aparecer tras 1 o 2 semanas después de la picadura. Y están las tipo 4, que son mucho menos frecuentes. Estas van a estar mediadas por las células T y se van a caracterizar por una reacción local inflamatoria grave, pero también es tardía. Esta aparece generalmente después de 24 horas.
Y bueno, el enfoque del tratamiento principal, cuando se trata de una picadura, lo principal es extraer el aguijón y las vesículas con pinzas, aplicar hielo local y si el dolor llega a ser muy severo, infiltración de algún anestésico local. También antihistamínicos vía oral si llegan a ser muy graves intravenosos y dependiendo del grado hay que considerar aplicar esteroides. En caso de hipotensión muy grave o incluso shock, hay que aplicar adrenalina con una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos subcutáneo. Para venir a ver una presentación, quedamos que las clases, no era el acuerdo, que las clases iban a ser como de alto contenido y que todos iban a participar. Entonces creo que esto no nos está sirviendo. Y a nadie de los demás, que me parece que nadie tiene ningún comentario que aportar ni nada. Sobre las especies más comunes la más frecuente es la crotalis de las venenas. Y un ejemplo clásico para que no se les olvide es la cascabel. No es la más venenosa, afortunadamente. Pues en México las especies de cuartillo hay unas que eran y en el caso de que llegue un paciente y no logre ni siquiera identificar que no haya visto a las serpientes, las consideraciones es aplicarle los especiales y mandar referirlo a una hospitalización mundial y en el centro de salud, o sea, si no existe, es aplicar los que tengamos y referirlo a un mundial. De hecho, estaba leyendo, por ejemplo, en la aplicadora de Ramos, todavía no llegamos en los diarios, pero o sea, ellos se desarrollaron en México, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y al principio ni siquiera se pasaron las fases de aprobación. Simplemente los hicieron, los llevaron a los centros de salud y a los hospitales de segundo nivel y los empezaron a aplicar y así fueron haciendo las pruebas y dieron cuenta que sí funcionaban. Igual para identificación si una víbora te mordió y es venenosa es ver el patrón de los dientes. Si los dientes, por ejemplo, son como en semiluna, es que probablemente no sea venenosa, pero nada más es los colmillos, probablemente sí es venenosa. Entonces hay como cosas que identificar cuando llega el paciente. Y pues, también es importante marcar el área de la cabeza. Muchas de las personas que vimos, Diana comentó que había nefrotóxicas, neurotóxicas. Pero, o sea, una complicación de las más frecuentes es la circulación renal por dos cosas, porque el veneno puede ser nefrotóxico directamente o por rabdomiolisis que pueden hacer los pacientes. Entonces, ahí hay que hidratar al paciente para evitar eso. ¿Por qué no comentan todo esto? Es que es antídoto. Y de las avispas, hay que, la complicación más temida es la anafilaxia. Y esta reacción, ¿de qué tipo es? De los cuerpos. Y usualmente las picaduras de avispas son leves, a menos que esté alérgico, pero va a depender de la dosis. Usualmente casos graves suelen pasar a los que trabajan directamente con avispas y que pues inoculan 100 avispas al mismo tiempo. Sí, de hecho la importancia, o sea, más bien la diferencia entre un piquete de abeja a uno de avispa es que generalmente, o sea, por ejemplo, la abeja al insertar su aguijón fallece y lo característico de la avispa es que te pueden picar miles de veces y no morirse. Y en cuanto al tratamiento, el que comenta Diana, es el de las guías, pero creo que en la guía mexicana manejaba personas de riesgo y de no riesgo. Entonces, las de no riesgo eran las dosis habituales y las de riesgo dosis de uso. Para que crean, para que se den cuenta de que realmente es un tema importante en el examen de concepto de este año, se va a aplicar en enero, tienen 5 preguntas sobre picaduras de animales. Y eso puede ser la diferencia entre poder ejercer o no la medicina interna. Aparte, sí hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Me falta. Sí, claro, las zonas conurbadas. Y bueno, es muy importante la prevención sobre todo, que se puede evitar con medidas simples
tan solo como no caminar descalzo por el césped, evitar trabajos sin protección de jardinería, como los guantes, las mangas largas al salir al campo, no agredir o sea, por iniciativa propia ir a quitar un panal de abejas sin protección. Siempre es más seguro como llamar pues a las autoridades y que ellos vayan y las retiren con las medidas y con la preparación. En cuanto a las picaduras de arañas, se van a dividir en dos tipos. El primero es el oxocelismo. Esta es la diferencia contra la que sigue. Esta es la violinista o reclusa, es café, y generalmente pican porque se sienten atacadas. Prevalecen, más bien están presentes todo el año, pero tienen una característica de aparición en primavera y verano. Es muy importante diferenciar que su abdomen es oval y en el dorso va a haber una unión cefalotorácica. El cuadro tóxico es por la inyección del veneno al momento de la mordedura, y la más importante en México es la especie de Bonetti. Los mecanismos de acción se caracterizan por las 9 sustancias, dentro de las que tienen una acción citotóxica. Las más importantes es la esfingomielinasa D, pero sin dejar a un lado la hialuronidasa, la fosfatasa alcalina y la 5-ribononucleido. Estos se van a dividir, o sea, la clínica se va a dividir en dos: en el local, que es el dermonecrótico, y el sistémico. El local pues va a producir una vasculitis local, va a haber una oclusión de la microcirculación, lo que va a producir inflamación endotelial. Y el sistémico, la esfingomielina se va a colocar en la membrana eritrocitaria y va a producir desde una anemia hemolítica hasta plaquetopenia, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, e incluso lo que mencionaba Alexis, una falla renal aguda, que generalmente esto es lo que los lleva a la muerte. El tipo cutáneo simple va a aparecer generalmente de 6 a 12 horas después y se va a caracterizar por una mácula equimótica que va a estar rodeada por un área pálida y un halo, que esto se considera como una placa livedoide. Y esta aparece en el 75% de los casos de las picaduras, y de 24 a 48 horas tiende a crecer. Por eso es muy importante lo que comentaban de delimitar el área para evaluar el crecimiento. Hasta aquí, ¿alguien tiene algo que comentar? La evolución clínica se puede ir desde una escama o una escara necrótica, que va a ser hiperestésica y o sea, el dolor va a ser muy, muy importante, pero esta generalmente evoluciona de 3 a 6 semanas. Y bueno, de aquí la importancia de mantener la vigilancia, aunque o sea, no encontré ninguna guía que lo mencionara por cuánto tiempo el seguimiento de estas picaduras. No sé si alguien sepa. O sea, ¿de cuánto tiempo tienes que seguir o más bien observar la picadura de una araña? Pero finalmente lo que te preocupa es todo eso en agudo, ¿no? O sea, pasan las primeras horas. O sea, no sé, pero a mí sí me preocuparía tener esto o sea, porque esto generalmente evoluciona hasta después de semanas. 8 semanas. La vasculitis que te produce, Tienen que vigilar. la vasculitis que, a diferencia de, o sea, lo que es la diferencia de la violinización, la vasculitis que produce generalmente es localizada. Entonces, bueno, o sea, solo es simplemente
solamente vigilando las lesiones cutáneas, pero sí, como dice Dani, yo creo que lo importante es ver en agudo que no llegues a ser una necrosis tubular aguda, que es como la complicación más grave de estar ahí. Bueno, es una realmente la complicación más grave que tiene, que es la divides la causa de cutánea y visceral. En este caso, la visceral es la afectación más severa que tienes, y lo que la paciente te puede, o el paciente te puede presentar son crisis convulsivas de forma inicial, y es lo que tienes que vigilar. La aparición es justamente de 3 a, bueno, de las primeras 12 horas hasta los 7 días, como la presentación cutánea que tienes del lado derecho, pero después de forma visceral, lo que vas a presentar es justamente estas cosas. Es otra variante, lo que vas a presentar supongo que más adelante. Sin embargo, por ejemplo, si queremos estar definiendo todas estas cosas, pues yo creo que vamos a hacer más fisiopatología, ¿no? Entre esto, por ejemplo, referente a las anteriores cosas, yo creo que ni siquiera tocamos, por ejemplo, contraindicaciones de los antiviperinos. ¿Cuál es la pregunta más importante que le tiene que preguntar a siempre ese paciente antes de administrar? ¿Alérgico a qué? ¿Pero alérgico a qué? A los caballos. ¿Está relacionado con suero de caballo? Por ejemplo, la gráfica que estábamos platicando previamente, los criterios de Christopher Robinson, literalmente, no hay dos bicis en la parte de abajo, cuando comentamos de igual manera. En este paciente, por ejemplo, el tratamiento de forma ideal, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? La forma cutánea. La zona. ¿Por qué la zona? Siempre es un inmunomodulador en los inflamatorios cutáneos, ¿no? Por eso. No te por ahí, justamente el problema que tiene. Y para evitar llegar a procesos políticos. Sí, justamente porque estos forman inmunocomplejos aparte de la situación, o sea, de forma inicial, lo que te va a generar, pero te forman inmunocomplejos, que es un tipo 3, incluso una reacción de hipersensibilidad tipo 3, y lo que te ocasiona es esa forma vasculitis, y relaciona justamente lo que inhibe todo esto. En la forma cutánea, en la forma visceral se trata de forma completamente diferente. Y bueno, está el loxocelismo sistémico, que se ha presentado en un 13%. Esto, como se mencionaba, va a ser por susceptibilidad individual. Generalmente es más grave en niños. Antes de 24 horas va a producir sintomatología como fiebre alta, escalofríos, astenia, y como mencionaba Dani, que lo importante son las primeras horas, ya que dentro de las 6 a las 12 horas se produce una hemólisis intravascular masiva, es donde tienen hematuria, hemoglobinuria, donde pierden el estado de alerta y llegan a estar a la hipotensión. La hemoglobinuria es lo que nos va a llevar a la necrosis tubular aguda, y va a haber una insuficiencia cardíaca, esto debido generalmente a un edema pulmonar agudo. El tratamiento se basa igualmente en la prevención primaria, como un saneamiento básico, tener cuidado en los rincones, al mover cuadros, alfombras o muebles, y el tratamiento se va a dividir en dos: un manejo domiciliario y un intrahospitalario. El domiciliario se va a lograr con la vigilancia las primeras 24 horas, mientras no haya evidencia de hemólisis o alguna alteración en la herida. Y el hospitalario va a ser antes de las primeras 24 horas, cuando haya datos de hemólisis o datos sistémicos de la complicación de la herida. Y lo importante que no debemos olvidar siempre es mantener nuestro ABC. La lesión cutánea, mientras permanezca cutáneo, se puede aplicar frío local si hay prurito difenhidramina, y vigilar la lesión desde haciendo un cultivo para lograr una dosis antibiótica
dirigida. Y el dolor se va a controlar con AINES y el frío local nos va a ayudar mucho. Y bueno, aquí está lo que comentaba René, la Dapsona, que la dosis va a ser de 0.5 a 1 miligramo kilo por día, teniendo como tope 100 miligramos por día. Este se va a dividir como tratamiento para el seguimiento de 1 o 2 veces al día por 14 días. Y mencionaban en las guías la colchicina, ya que podía evitar la progresión de la necrosis. Pero es la primera vez que escucho, o sea, que leo eso. No sé si alguien había escuchado algo de la colchicina. Y bueno, cuando es necrótico, la lesión es muy importante dividirla. Si es menor de 2 centímetros o si es mayor de 2 centímetros, que ya se considera una necrosis extensa. Cuando se considera una necrosis extensa, pues es importante una escisión quirúrgica como tratamiento de elección cuando llega a haber una necrosis importante. Y la otra es el latrodectismo. Como generalidades, pues lo importante entonces, hay una clasificación que he encontrado por aquí, que la divide en, como dice René, localizada o superficial. La localizada, aquí esta la vamos a diferenciar en dos, la complicada y no complicada. La no complicada es la herida que comentaste, que es una pequeña escara, menos de 2 centímetros, sin extensión. Sin extensión. Eso se trata con Dapsona. El tercer día de oral, sí. Pero la diferencia con la complicada es que tiene más extensión, la voz de la escara más grande, y ahí lo que hay que hacer es retirar la escara y entonces hacer lavado y lavado. Esa es la diferencia, que las complicadas suelen estar infectadas. Entonces, ahí damos tratamiento dirigido para cubrir tanto streptococo como las más comunes. Y en la medicina es uno de los documentados. Y en el sistémico, ahí el suero antiloxoscelismo, nada más que no sé si contamos con él en México. Sí hay, pero no es fácil de conseguir. Por ejemplo, en Cuernavaca, el de tecnología de la UNAM es donde hay los frascos. Y hay una línea donde tú llamas cuando tienes en caso de una picadura o sea, así como una situación, y te pueden dar los frascos. Pero es cosa de llamar, pero sí existe mucho. Bueno, dentro de esto lo característico es la que, o sea, conocemos como la araña capulina, que va a tener una figura roja en forma de reloj de arena en el vientre. Los mecanismos de acción de la patogenia es que sobre la latrofilina, sobre la membrana citoplasmática, va a producir una aparición de poros, lo que va a hacer que haya una salida de cationes. Esta proteína sirve como receptor de la alfa-latrotoxina, independiente del calcio, que cuando se une a esta alfa-latrotoxina va a activar los canales de calcio. Y hay otra que es importante, que es la neurorexina, que va a generar la salida de los iones de la célula. Las manifestaciones clínicas más importantes va a ser dolor marcado en la zona de la mordida, sudoración local, hipertermia, prurito y edema local, y va a aparecer lo que se conoce como latrodectismo, que es una agitación psicomotriz, el dolor precordial, el dolor abdominal, incluso hasta datos de abdomen agudo, fasciculaciones musculares y arritmias cardíacas.
Este se va a dividir en o sea, los grados de envenenamiento. El primero va a haber irritabilidad, inquietud, eritema marcado del sitio, va a haber emesis, diaforesis, dolor local intenso y se van a evidenciar las huellas de la mordedura, como aquí con un halo que tiene palidez. Y lo importante aquí es que los signos vitales no van a estar alterados. En la siguiente van a empezar a aparecer espasmos musculares, dolor, parestesias, debilidades de la extremidad afectada. Y la tipo 3, que ya va a haber repercusiones sistémicas como taquicardia, arritmias, van a aparecer incluso convulsiones y datos de choque. El diagnóstico se logra con una historia clínica detallada, el antecedente de la mordedura y que las manifestaciones clínicas tuvieron un inicio de los primeros 15 minutos a las 2 horas. Va a ser importante pedir una biometría hemática, CPK y completar con un electrocardiograma. Los tratamientos se van a dividir en dos, que en la primera fase hay que establecer el grado de envenenamiento y las medidas terapéuticas, y el grado 2, que es importante, el lavado con agua y jabón en el área y los antídotos. Y donde en el grado 1 se van a aplicar una ámpula, en el grado 2 2 ámpulas y en el 3 3 ámpulas como dosis inicial. El cuadro clínico en promedio va a remitir entre 90 y 120 minutos, y de no ser así, hay que repetir la dosis de cada hora, siempre evaluando el grado en el que se encuentre. ¿Hasta aquí algún comentario? Nada más, esto es muy interesante, por los productos son más síntomas neurológicos, más característicos, los estados musculares, y en los sociales son más patologías como proconvulsivas. Entonces de ahí pues ya puedes iniciar el tratamiento. También en la Prodectus, si es un caso severo, se puede incluso tratar hasta con destigmina. Y pues los sociales con la adopción que ya mencionaba. Igual como en niños es importante porque les da mucho dolor abdominal. Entonces tienes que hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo, sobre todo pediátricos que todavía no te identifican bien el sitio de la mordedura y nada más te llegan con mucho dolor abdominal y tú no sabes por qué. O sea, tienes que hacer todo el diagnóstico y también ahí va la importancia de hacer el cálculo de tórax, todo para descartar que no sea cuadro apendicular porque da mucho dolor. De lo que dijiste de la toxicidad, cuánta revisé un estudio clínico en conejos que les inyectaron pero concentrado de veneno y compararon triamcinolona tradicional contra colchicina y dapsona y no hubo diferencia significativa entre las tres, excepto con triamcinolona que disminuyó los eventos de coagulopatía. Pero no hubo diferencia entre ninguno de los tres para disminuir la lesión o evitar complicaciones. Lo vi en las guías, o sea, como una recomendación, pero nunca había escuchado que se utilizara. Y bueno, el siguiente es la picadura de alacranes. El cuerpo del alacrán se va a dividir en tres: en la prosonta o cefalotórax o abdomen, y el posabdomen, que este es el más importante porque es donde se encuentra la glándula productora del veneno. En América Latina se encuentran generalmente, o sea, de América Latina el más importante es el Centro y Sudamérica, y van a destacar estas dos especies, que es el Quititius y el Centuroides. Este es más importante, hay como más información de zonas endémicas en México, donde se consideran el principal y donde está el considerado el más tóxico. Su zona endémica es en Nayarit.
El siguiente es Durango, y donde más especies se encuentran, pero no llegan a ser tan tóxicos, es en Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Aquí también creo que es importante, o sea, hacer hincapié que la especie centroides es la más importante de México. Y hacer diferencia entre las especies que tienen venenosos y no venenosos, porque también hay especies no venenosas de alacranes. Y, o sea, como características generales del cuerpo del alacrán, las que he leído son que el aguijón haga como una curva mucho más larga, que las tenazas del alacrán sean como más alargadas y delgadas, que el color del alacrán sea mucho más claro y que tengan como una línea en el dorso. Ajá, la forma del tórax que es también alargada, ¿no? No, es como piramidal. Y eso, o sea, para diferenciarlos, porque muchas veces no son. Sí, de hecho hay una tablita, ¿no? En donde muestran las imágenes de las características, como para diferenciarlos más. Se supone que el veneno lo producen en algunas glándulas que vienen en glándulas centrífugas en la cola. Y cuando el alacrán te pica, inmediatamente comienzas con sintomatología como parestesia o algún tipo de disestesis, porque comienza a afectar los canales de ácido, de calcio, creo, y te termina por desencadenar un síndrome polimérico. Entonces muchos pacientes pueden debutar con cialorrea, taquicardia. Bueno, el cuadro sintomático tóxico va a variar dependiendo del órgano que afecte, y como mencionaba Sandy, va a producir sintomatología tanto simpática como parasimpática. Los mecanismos de acción son neurotoxinas que van a alterar los canales iónicos de la membrana neuronal. El veneno de los centuroides va a tener dos grupos de péptidos que van a afectar zonas diferentes. Uno va a afectar los canales de sodio y otro va a bloquear los canales de potasio. La cantidad, bueno, esto es importante, ya que la cantidad de veneno que se inocula, dependiendo del alacrán, pero varía desde los 100 a los 600 microgramos. Los grados de severidad se van a dividir igualmente en 3. El leve, que generalmente esto se produce con picaduras de alacrán cuando son no venenosos, que solamente van a producir dolor local y eritema. El grado 2, que se considera un envenenamiento moderado, aquí va a haber sintomatologías locales más alguna sistémica. Van a empezar como los síntomas de producción de cuerpo extraño en laringe, cialorrea, irritabilidad, taquicardia y disneas. Y en el grado 3, se considera el envenenamiento severo, donde van a aparecer más afecciones musculares como nistagmus, incremento del tono muscular, va a aparecer dolor abdominal, falla cardíaca e incluso choque. Como mencionaba Mariana, es importante identificar los grupos de riesgo, que son niños menores de 5 años y personas de la tercera edad, que son mayores de 65 años, personas que tengan antecedentes de accesos venosos difíciles, alguna patología agregada como desnutrición, diabetes o hipertensión, alteración en alteraciones cardíacas como las arritmias y, como ya mencionaba, pues la hipertensión. Lo principal del tratamiento aquí es inmovilizar y tranquilizar a los pacientes, no dar bebidas estimulantes, trasladar al centro más cercano y el tratamiento hospitalario. Aquí se va a mantener como con medidas generales, manteniendo una saturación en los pacientes mayor a 92%, electrocardiogramas, vigilando siempre el segmento QT, tomar electrolitos y hospitalizar al paciente dentro de las primeras horas. Es importante no usar gluconato de calcio y pues usar algún antipirético de ser necesario.
y el antisuero, que es el alacramín. Esto en un paciente se va a dividir en dos, en los tres grados de sintomatología que ya mencioné. En el leve, en un paciente de cualquier edad, se va a aplicar solamente un frasco. En el moderado se van a dividir en dos, en personas menores de 15 años o mayores de 15 años. En los menores de 15 años se van a aplicar 2 frascos y en los mayores, igual que en un grado leve, solamente un frasco. Y el severo también se va a dividir en dos, en los menores de 15 y mayores de 15. En los menores van a ser 3 frascos y en los mayores de 15 años solamente 2. Y ya. De hecho, bueno, tanto por la alacranismo como las otras farmacias que has mencionado, bueno, por otros agentes, normalmente en la práctica, y aunque no está bien escrito precisamente por el tema de que el alacranismo no está muy bien estudiado, no tanto el beneficio, sino probables efectos adversos del uso de cautelar, porque se ha documentado hasta un 10, un 20% de datos de hipersensibilidad al mismo medicamento. Entonces, bajo manifestaciones leves, muchas veces se prefiere la observación, hospitalizar quizá al paciente 12, 24 horas. Y si no vemos cambios sistémicos, obviamente falla órgano orgánico, etc. Y bueno, podríamos ahí hacer la distinción, porque bueno, en base a esto, si tenemos una manifestación de hipersensibilidad probable que después de eso sí nos haga un choque anafiláctico, puede ser más severo. Se prefiere observar en ciertos casos, claro, si son obviamente más leves. Y ahorita que comentaste sobre los grupos de riesgo de alacranismo, o sea, la decisión que aquí tomas es en menores y mayores de 15 años, cuando en realidad el grupo de riesgo es menos de 5 años. Yo definiría más que los 15 años, que sea realmente ofrecerle la distinción entre los frascos menos de 5 años o más de 5 años, en base a tu clasificación de no sé si en este estudio comentan, o en esta guía comentan, por qué ahora hacer la distinción a partir de los 15 años. Pero, el grupo de riesgo más definido, pues obviamente es menos de 5 años. O sea, agregando un poquito a lo que dice Dani, si en general en las intoxicaciones leves no le das el pauterápico porque tienes más riesgo de que el paciente te haga reacción a pauterápico que lo que le va a pasar por una intoxicación leve. Por eso. También los frascos son, o sea, por ejemplo, en la práctica son muy caros y no siempre hay en todos los centros de salud. Entonces, algo, por ejemplo, que me decían en las clases de pediatría es que en ninguna parte de la guía te van a venir esteroides, sobre todo no se recomiendan. Sin embargo, si te llega un paciente intoxicado por una picadura de alacrán y tú no tienes otra cosa que ofrecerle, le puedes dar la Dexa o cualquier esteroide que tú tengas y mandarlo al hospital en caso de que sea una emergencia, porque no es tan fácil de conseguir. Y sobre todo en centros de salud así como lejanos. Y pues también como de las medidas importantes es en los niños, sobre todo porque el grupo más de riesgo son menores de 5 años, que mantengan la cuna o donde quiera que pongan al niño, que sea un lugar limpio, ventilado, que no esté lleno de sábanas, porque generalmente ahí es donde se acumulan ya sea las arañas, los alacranes, entonces tener como bien ventilado, tener higiénico, no tener como tantas cosas dentro de la casa que sea fácil que ahí se puedan esconder los alacranes o las arañas. ¿Y qué grupo de riesgo prefieres el esteroide? En ninguno, pero en caso de que tú tengas una intoxicación y no puedas tratarlo, le metes esteroide y lo mandas a la... Sí, hay un grupo de riesgo. Pues, o sea, por ejemplo, en picaduras de arañas, yo había leído que sí se puede recomendar el uso de esteroides, pero en la forma ya cutánea micelar, pero en la forma solamente cutánea no hay evidencia. Sí, bueno, o sea, la experiencia personal, cuando mis servicios están en la sierra, entonces tienes nada más una dosis de la alacrán, no te alcanza para mucho, y si llegan muchas picaduras más en niños porque están jugando con animales. La verdad es que la gran mayoría, no me tocó ninguno que fuera un caso severo, la gran mayoría llegan con cialorrea, fasciculaciones, principalmente en la lengua y dolor local.
Entonces, con ellos una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona, la verdad es que se les quitan las molestias y se quedan tranquilos y el dolor también mejora mucho. Entonces, no tienes frascos, llevarlo al hospital, en lo que llega ya pasaron más de 4 horas al traslado, entonces, con eso es suficiente. Sí, igual a mí una vez cuando estaba en el servicio social, donde yo hice el servicio fue en una zona norte del país. Entonces, igual en esa zona norte, igual hay que poner, hay que como identificar o saber cuáles son las especies como más comunes de la zona. Y pues en ese caso era la serpiente de cascabel. Entonces, este señor era un campesino, una mordedura y pues sí, delimitamos el área, pero sí, el señor ya venía con dolor y tenía ya cambio de coloración en el dedo. Entonces, lamentablemente, pues no teníamos en el centro de salud pues algo más que darle y se tuvo que ir al hospital. ¿Verdad? ¿Y le pasaron un esteroide? De ahí, no. Porque de todos los venenos, específicamente cuando es de cascabel, o en el caso del coralillo, está proscrito el uso de esteroides en ese contexto, porque son efectos sagrados. En el contexto de víbora, es el único que no se recomendaría. Y los demás no hay evidencia, ni siquiera. Prefieren incluso antihistamínicos en los contextos de mordeduras, haciendo que fuera más severo. Bueno, antes de que les mencioné, hay una aplicación en México que está hecha especialmente para México, en el cual es tanto para pacientes como para personal de salud. En el caso de personal de salud, si llega un paciente que haya tenido la mordedura de una araña, una serpiente o algo, indica la guía que debe de seguir, a qué hospital debe referirse basado en si tienen o no tienen el manejo. Igualmente por estados hay contactos de expertos que nos pueden ayudar a identificar la especie que tiene la persona, si es que tiene el espécimen, y de hecho la piden a veces para poder hacer más estudios. Y bueno, lo más importante sobre todo es saber qué manejo le voy a dar a mi paciente, de a dónde le voy a referir, porque no sirve de nada referir un lugar. Para decir si hospitalizan, bueno, había revisado que para decir si hospitalizan a algún paciente que tenga una mordedura, como los que acabamos de ver ahorita, hay una clasificación que te habla de que tiene, idealmente el paciente debe llegar en los primeros 30 minutos, la presencia de vómitos es un criterio de ingreso. Muchos de los pacientes desarrollan hipertensión arterial con cifras mayores a 160, y también los niños, como hacían niños de 5 años, deben hospitalizar. En cuanto a lo que mencionaba René, yo había revisado, porque no sabes que es un poco frecuente la picadura por mordedura de serpiente. Allá, como no hay tanta disponibilidad del suero, y el suero que utilizamos es un suero de Costa Rica, hay una clasificación que se llama la del peroneo picado, que esa clasificación te dice que los pacientes, creo que tú lo pusiste de hecho en una tabla, que se debe clasificar si el paciente tiene criterios de signos clínicos de envenenamiento o no de envenenamiento. Y los que no tienen criterios de envenenamiento los puedes vigilar tan siquiera por 12 horas. Y también en esa guía de Costa Rica habla de que es un error muchas veces en la práctica clínica darles antibióticos. No está indicado el uso de antibióticos, a menos de que el paciente haya tardado mucho en llegar y que tendría que estar infectado. Y también hay un suero específico que es para el oral, que es importante la diferenciación que tú mencionabas, para identificar rana. Rojo, que en teoría sí la lleva, rojo, amarillo, negro, amarillo. que esa es la no venenosa, que en teoría es la más frecuente. O sea, al final, la clindamicina, pues no se desconozco bien, pero al menos por efecto de la toxina, la clindamicina podría ser una opción en caso de que se considerara el oxazalismo está complicado. El manejo del alacranismo, hay que tener, bueno, las guías siempre recomiendan, hay que vigilar cuando se administra las reacciones más graves, las reacciones anafilácticas, pero las complicaciones más frecuentes, lo había comentado al principio, de las convulsiones. Y si no saben cuál fue lo que le picó o le mordió en este caso,
bueno, que es una serpiente o es una araña, ¿qué es eso? Baba. Es un cargo de medicina. Creo que lo llegué a escuchar, realmente no lo he revisado bien, pero creo que puedes darles más de un favoterápico, o sea, si lo sospechas, y el problema es que de forma inicial no vas a tener todas las manifestaciones clínicas que te van a hacer médicos. Sospecho. De hecho, es muy común, por ejemplo, en el norte del país, en algún punto de mi vida estuve por allá. Y en el norte sí lo que sucede es que tienen un buen protocolo, bueno, específicamente en Texas. Entonces, en Texas lo que hacen es, hay en este caso coralillo, y en este caso también hay cascabel. Y ante la sospecha de que no se sepa, porque ni siquiera se recomienda por personas que no estén capacitadas para la captura del animal, no se recomienda. Entonces, lo deja así del animal. Pero en ese contexto te dicen que vaya por epidemiología, punto número 1. Entonces, inicia con el antibiótico, específicamente el más frecuente de lo que tienes en tu zona. Eso es lo que quería llegar. Punto número 1. Y si después de 12 horas de ya lo había puesto incluso bien en una partecita, no hay una buena respuesta clínica, puedes considerar, o segundo, bueno, en el contexto ese que sería el frasco, o tu segunda línea, que pudo haber sido una coralillo, por ejemplo, más frecuente que coralillo, y entonces, sí, pero el riesgo en este caso de neurotoxicidad es altísimo cuando les administras doble tipo, bueno, dos tipos de terápicos. Y otra cosa de datos de las que sí hay que tener en consideración es la hiperhidratación que se tiene que administrar. Yo no estoy a favor de que sea sobre todo como lo dijeron, por ejemplo, en loxocelino, perdón, no están descritos por las hiper-CKM que hacen estos pacientes, la lesión renal aguda que realizan estos pacientes. Es muy frecuente, el 60%. Sin embargo, se realiza más por la hemólisis intravascular que sucede en estos pacientes. Y es donde hay que tener cuidado, porque los pigmentos que son no son en este caso por la seca específicamente. Incluso no te va a servir demasiado. Lo que trata es incluso la hemólisis por esa situación. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque ya no. Si calificáramos tu presentación, Diana, pues obviamente repruebas. Primero, no hablaste de epidemiología, no nos pusiste esta.